Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. ¿Saben lo que quieren? Parece que nos estudian. Experimentan con nosotros. Y estoy seguro de que utilizan nuestros miedos contra nosotros. Todo empieza como una travesura. Ensuciar la cocina o cosas que faltan en la casa. Y de repente nos encontramos con una pesadilla. ¿Creen que irse a otra ciudad o registrarse en un hotel va a impedirles que los encuentren? Las experiencias que han vivido, los extraños fenómenos en su casa, los desvanecimientos, las marcas en sus cuerpos. No es el principio de algo, Daniel. Eso es la conclusión. Es como una cuenta atrás. 1:32. Buenas noches, amigos milenarios. Noche extendida, por cierto. Noche mágica que siempre nos toca y estamos encantadísimos. A las 3 de la madrugada, si no me equivoco, serán las 2. Y como en un tiempo perdido, cosa muy propia para esta madrugada, por los asuntos que vamos a tocar, seguiremos aquí con todos vosotros, disfrutando de 60 minutos más de radio. Escuchábamos un diálogo, un investigador asesoraba a una familia. Es un asunto un tanto daimónico, que ya sabéis que es un término que aquí estamos empeñados en reivindicar. Esa familia está pasando una serie de sucesos, los está sufriendo, y acuden a alguien cuando la psiquiatría, la medicina, incluso las opiniones de amigos ya no valen. Porque solo quien vive los fenómenos en el interior de su hogar sabe la angustia y la soledad que se siente. Al ser testigo de fenómenos que pueden ser inquietantes, incomprensibles, rocambolescos. Por ejemplo, que en mitad de la noche, en tu propia habitación, estando a solas, notes, percibas, aunque no veas nada, como dos manos que parecen humanas pero nadie puede contemplar, dos manos huesudas, frías, se aferran a tu garganta. Dos manos te quieren ahogar, te quieren ahorcar, te quieren estrangular. Estás en un estado de dormivela que ha sido una pesadilla y una realidad. Para ti ha sido absolutamente real. No ha ocurrido una ni dos veces. Sería una pata, un tentáculo de esta extrañísima realidad daimónica, cuando lo misterioso, a veces oscuro, a veces fuerza primigenia de la naturaleza, penetra, sin que sepamos por qué, en la diapositiva de nuestra vida cotidiana. Es muy extraño que en estas experiencias haya vídeos, haya reflejos audiovisuales que narren un acontecimiento casi completo. Santiago Camacho no tuvo duda y me dijo que había una gran historia aquí. Como es tan daimónica, y luego si queréis os comentamos, aunque lo hemos hecho en alguna ocasión, pero no con el experto internacional que vais a poder escuchar, ¿qué es esto de lo daimónico? En ello creían los griegos, los etruscos, en ello creyeron las primeras culturas antes de la romanización en España. Es la naturaleza en su forma benigna o maligna. Son ángeles o demonios, es todo junto y nada a la vez. Es el pasado y es el futuro. Es algo que se representa en una imagen que cambia la vida de alguien. Es algo imposible de creer, pero quien lo vive sabe que es cierto. Es esa extrañísima paradoja que rompe nuestro concepto mental. Los daimones, pese a quien pese, siguen manifestándose. Esta misma noche, cualquier otro año, mañana o hace 1000 años. Da igual. Mientras tanto les damos la espalda. Solo las familias, cuando están angustiadas, o una persona en concreto, cuando se enfrenta a ellos, sabe que su vida no va a ser igual, que ha contemplado lo inexplicable en grado sumo. Y veréis, ¿cómo contar un vídeo de unos segundos si no tenemos imágenes? ¿Os imagináis un ascensor? ¿Un hotel? ¿Un buen hotel? ¿Un lugar apacible? ¿Un suelo de moqueta? Nadie en el pasillo. Y vemos que una chica entra en el ascensor. La cámara de vigilancia y seguridad lo está captando todo. Ocurrió hace solo unos meses. Ahora el vídeo se ha convertido en un fenómeno. Ahora hemos sabido la extraña historia en imágenes de la pesadilla en vida de esta chica. Ella pulsa todos los botones varias veces. Da la impresión de que está nerviosa, inquieta, que quiere huir. Hay un instante en que se arrecima de alguna forma contra la pared del ascensor, pero la puerta no se cierra.
el maldito ascensor no hace caso de las órdenes electrónicas. Se queda con la espalda apoyada en la pared como queriendo no ser vista por algo que no aparece en el ángulo de visión de la cámara, algo que está fuera, en el ángulo ciego, en el espacio muerto. ¿Será una presencia humana? ¿Será algo invisible? Esta mujer se asoma en cierto momento. El ascensor no se cierra, no le lleva al piso para huir, para escapar de aquello. Observa una vez y vuelve a meter el cuello, la cabeza, parte del torso, aterrorizada. Se vuelve a agazapar. En un momento dado, esta muchacha de rasgos asiáticos, que ahora os contaremos su historia dramática, sale al pasillo y parece que habla con alguien. ¿Con quién? No hay nadie aparentemente que responda, no hay ningún cambio de sombras, no hay nadie que se aproxime. Esta mujer hace como aspavientos. Hay quien ha hablado de brote psicótico, de esquizofrenia, de locura, de absoluto pavor. Vuelve a entrar al ascensor como implorando que éste se ponga en marcha, alejarse de esa planta. Pero las puertas siguen bloqueadas, siguen abiertas. La mujer hace aspavientos muy extraños, mueve los brazos como en una simbología que no sabemos entender. Se vuelve a asomar al final de ese pasillo. ¿Y qué le puede estar aterrando tanto desde el final de ese pasillo? En un esfuerzo supremo, sabiendo que ese ascensor le está jugando una mala pasada, ella sale a la moqueta del pasillo y desaparece. Y de alguna forma desaparece en vida para siempre. Dimos esta noticia en su día. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pero no sabíamos que había una trama detrás de un vídeo. Es escalofriante. Es escalofriante y probablemente una de las historias más extrañas con las que me he cruzado en muchísimo tiempo. Tanto es así que la primera vez que tuve noticia de ella hice grandes esfuerzos por confirmarla, porque tenía todas las trazas de ser algún tipo de fraude, de ser algún tipo de invención, de haber salido, como digo muchas veces, de la imaginación de algún autor o de algún guionista. Y sin embargo es completamente real. El pasado 19 de febrero, los huéspedes del Hotel Cecil de Los Ángeles comenzaron a quejarse a la dirección y en recepción de que el agua sabía mal, de que el agua tenía un extraño olor, de que había poca presión de agua. Automáticamente la dirección del hotel mandó a los empleados de mantenimiento a la azotea, que es donde se encuentran los depósitos de agua del establecimiento, y se encontraron un macabro hallazgo. Se encontraron un cadáver dentro del depósito de agua, un cadáver que llevaba 3 semanas desaparecido, el cadáver de Elisa Lam. Durante esas 3 semanas, la desaparición de Elisa Lam había tenido en jaque a la Policía Metropolitana de Los Ángeles. De hecho, se habían editado pasquines, su foto había salido en los periódicos y en los informativos de televisión. Era una joven de 21 años, vital, estudiante, canadiense, que estaba de turista, como tantos miles y miles de personas se van a visitar esa ciudad, que entre otras cosas es la meca del cine. Pues se fue a visitar Los Ángeles y una noche dejó de estar en contacto con su familia. Esta se preocupó, no había nadie en su habitación del hotel y la dieron por desaparecida. El hallazgo del cadáver puso punto final a esa historia de desaparición, pero sin embargo fue ahí donde empezó el enigma. Y el enigma empezó ya directamente en la mesa de autopsias. En la mesa de autopsias se encontraron con que Elisa Lam no tenía ningún tipo de signo de violencia, no tenía marcas de haber luchado con nadie, no había sido golpeada, no tenía absolutamente ninguna traza de haber combatido por su vida en algún momento. El análisis toxicológico no dio el menor rastro ni de drogas, ni de medicamentos, ni siquiera de alcohol, ni una cerveza. Y la causa oficial de la muerte fue ahogamiento. El perfil del agua que tenía en los pulmones era exactamente el mismo que el del propio depósito de agua, con lo cual se certificó que había muerto allí. Oficialmente se trata de una muerte accidental, pero de una muerte accidental muy extraña. La principal extrañeza comienza cuando la policía, haciendo muy bien su trabajo, da con la última imagen viva de Elisa Lam, que es precisamente ese relato que nos acabas de hacer, esa cámara de vigilancia del ascensor que recoge una serie de cosas que no son normales. De entrada, el comportamiento de la propia Elisa es el de una mujer aterrada. Su lenguaje corporal, los brazos muy pegados al cuerpo, las manos unidas como en una especie de súplica constante, da
de una forma febril, uno a uno, a los botones de todos los pisos, y sin embargo, por alguna razón que nadie se explica, ese ascensor no se mueve, no cierra las puertas, no se mueve de la planta. Parece que está huyendo de alguien. De hecho, efectivamente, hace como un momento de esconderse, pero hay un momento en el que la curiosidad la puede, en el que mira a través de la puerta y nota que hay algo que se ve claramente que le espanta. Entra, sale y empieza a tener un comportamiento extraño, porque empieza a hablar, casi a implorar. Parece que sus manos a veces imploran. En uno de los momentos se vuelve, echándose las manos a la cabeza, se vuelve hacia el ascensor, da otra vez a los botones, como si estuviese viendo algo que realmente no cree que pueda estar allí. Instantes después sucede lo que has dicho, parece que tiene una extraña conversación, una casi danza curiosa con algo que no se ve y desaparece para siempre. El remate extraño es que justo unos segundos después de irse Elisa Lam, el ascensor cierra sus puertas y comienza a funcionar con normalidad. Un detalle más, Santiago. Aparece en un depósito de agua que no es fácil, evidentemente, pero hay unos sistemas de vigilancia y de alarma. Claro, esa muerte accidental es muy extraña. Para acceder a la azotea, que es donde están los depósitos de agua, tiene que pasar por no una, dos puertas que tienen una alarma. Son puertas, una de ellas es la puerta de incendios, que obviamente no puede estar cerrada por si hay alguna emergencia, pero que para evitar que entren ladrones o que salga gente de forma no autorizada del edificio, la seguridad pues tiene una serie de sensores que detectan cuando se abre esa puerta. Todos nos hemos enfrentado a esa situación de dar por accidente a una puerta de ese tipo y que suene un timbre. Ese timbre no solamente suena, sino que está conectada con una central de vigilancia que no registra absolutamente ningún acceso a esa escalera. Pero es que la puerta que da acceso a la azotea, que por la ley municipal de Los Ángeles también tiene que estar abierta, pero que también está sujeta a ese tipo de alarmas, tampoco suena la alarma. Pero hay otro detalle mucho más curioso. ¿Cómo sube Elisa Lam al depósito? Hemos hablado de un depósito de agua, pero no es un sitio de fácil acceso, es una enorme cubeta en la azotea del edificio a la que hay que trepar haciendo no poco esfuerzo, que está tapada por una pesada tapa de metal, tapa que se encuentra perfectamente colocada encima del cuerpo de Elisa Lam. ¿Quién vuelve a cerrar ese depósito de agua? Es un hotel donde habían pasado cosas extrañas, demasiado extrañas. De inmediato, porque muchos querréis intervenir en este cluedo un poco detectivesco, abrimos vías de contacto. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Una historia que contamos en su día en la televisión como noticia desagradable, estrambótica, pero que no sabíamos que tenía este componente que imagino que ya nuestros compañeros Guillermo León, Diego Marañón estarán enviando el vídeo en las redes, ¿no? En Nave del Misterio, siempre toda la información en Twitter, Facebook, damos las líneas. Pues como bien decía Iker, abrimos vías de contacto a través del correo electrónico milenio3@cadenaser.com y en las vías pues más directas, que son a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, nos tienen que buscar en Nave del Misterio. La realidad de Mónica con un hecho especialmente absurdo, incomprensible, como suelen ser estos casos. Esta noche con nuestro compañero Fermín Agustí, Noel Calero, Jairo Pérez Campos. Buenas noches, amigo. Hola, Iker, buenas noches. Una noche especial, la de esta madrugada, de alguna forma, si sirve la palabra, extendida. Con muchos elementos, muchos datos. Por supuesto, podéis intervenir en cualquier momento. Había huéspedes extraños, pero sobre todo, Santiago, había otros clientes que habían sentido lo que yo describí en un principio, que es el colmo del daimonismo, ¿no? La agresión nocturna, inexplicable. Pues sí, el Hotel Cecil es, para hacernos una idea, el equivalente a otros edificios que hay en Estados Unidos, que son edificios extraños, edificios malditos. Seguramente cuando lo construyeron en 1920, pues nadie pensaba que iba a tener esa categoría, pero ya al principio de su historia empezó a tener esa fama. Para empezar, se convirtió rápidamente en uno de los puntos favoritos de los suicidas de Los Ángeles. Había muchísima gente, hay como poco media docena de casos registrados y probablemente haya más, que se inscribía, se subía a la planta más alta, cogía una habitación en ese tipo y elegía ese hotel para arrojarse al vacío. Curiosamente también está implicado
en uno de los casos no resueltos también más extraños de la historia de la ciudad, la muerte de Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra. Era una actriz, una aspirante actriz, cuyo cuerpo apareció cercenado, cortado por la mitad limpiamente en un descampado de la ciudad, y que apareció desnudo, y que nunca se llegó a saber quién había sido el maníaco que la había matado de esa manera, con ese corte limpio. Las fotografías, y no sé si recomendar verlas, pero están disponibles, son posiblemente una de las fotografías de escenario de crimen más aterradoras que se pueden ver jamás. Elizabeth Short fue vista por última vez con vida saliendo del Hotel Cecil de Los Ángeles. Personas que aseguraban haber visto presencias, figuras, manos que asfixian, todo eso a lo largo de los años. Eso comienza a pasar en la década de los 50. En la década de los 50 ya con ese historial, con esa relación con el caso conocido de la Dalia Negra, con ese historial de suicidios, la gente empieza a decir que el hotel tiene algo, empieza a coger mala fama. Empieza a ser una especie de émulo de la costa oeste del edificio Dakota de Nueva York. Empiezan a decir que ven sombras por los pasillos, que se sienten extrañamente acompañados en las habitaciones, que a veces hay algo o alguien invisible que intenta estrangularles, que oprime su cuello y les impide respirar. Y la historia de cosas anómalas del Hotel Cecil continúa en la década de los 60, cuando se convierte en el lugar de residencia de uno de los asesinos en serie más atroces que ha conocido esa ciudad, de Richard Ramírez, de Night Stalker, el acechador nocturno. Pero es que no es él el único. Jack Unterweger, otro asesino de nacionalidad austríaca que mató en Los Ángeles a 14 prostitutas, también tenía su residencia en ese hotel, en el Hotel Cecil. Ambos pagaban aproximadamente $20 por noche. ¿Y qué vería esta mujer? ¿Con qué habla? ¿Hay un culpable? Opiniones. Después de observar el documento, el vídeo, yo no sé, Santi, por último, si el hotel se ha pronunciado, si alguien ha dicho algo, que puede ser, porque claro, no se ve a nadie. Además es que los pasillos están completamente vacíos. El hotel, lógicamente, pues dice que pudo ser un accidente, no se pronuncia, se remite a los informes policiales. El informe de la autopsia es muy extraño. Es muy extraño porque se hace referencia a un posible desorden bipolar de la víctima, que en entrevistas hechas por la prensa canadiense y por la prensa china, al ser de este origen la víctima, a los padres que viven allí en Vancouver, pues los padres dicen que no, que era una chica alegre, vital, buena estudiante, que sencillamente le gustaba conocer mundo, que tenía medios para ello, trabajaba aparte de para pagarse sus estudios, pues para tener unos ahorrillos y dedicarlos a estas cosas, y que desde luego ellos no eran conscientes ni estaba diagnosticada de ningún tipo de enfermedad. Parece ser que esa conclusión del desorden bipolar o del brote psicótico la sacan los forenses viendo el vídeo, es decir, ven un comportamiento tan altamente anómalo, sobre todo viendo que no hay ninguna otra persona presente, que lo único que pueden dictaminar es esa posibilidad. Y claro, no hay audio, no nos llega el audio, no responde nadie a esa especie de diálogo con la nada. ¿Qué opináis, chicos? Bueno, se han hecho hasta investigaciones viendo el vídeo por parte de personas que saben del mundo de las drogas. Y en un principio decían que las reacciones que tiene esta chica al entrar, al salir, al intentar como hablar con alguien que no se ve fuera del ascensor, parece que estaba drogada con éxtasis, que puede provocar esas alucinaciones, puedes ver personajes que realmente no están, puedes tener momentos de pánico, de miedo, reflejar esa inquietud, pero claro, los informes de la autopsia, que creo que van a hacer más por si acaso esos primeros informes no han salido bien, reflejan que no hay drogas en su sangre, con lo cual esa hipótesis de que hubiera no solo... Hay varios casos, en Los Ángeles ha habido varios casos de éxtasis que dicen que no han tomado ellas, sino que han salido de copas y alguien ha metido en su copa un éxtasis para violarlas, claro, porque por mucho que alguien tome éxtasis y tenga, vamos a decirlo, visiones alucinatorias, ¿cómo acaba esta historia? Es decir, ¿quién la mete en el depósito? ¿Quién cierra la tapa? ¿Quién está ahí? ¿Quién no se deja ver? A alguien más. Es que además en ningún momento
el sospechoso pasa por ese lugar, parece, ¿no? No, Eso la, es lo la inquietante, cámara, ¿no? la cámara no lo detecta y Carmen precisamente ha aportado una teoría que es muy interesante. Elisa Lam es una joven de 21 años, es muy joven, hay muchas fotos de ella, es una joven bien parecida, es una joven que según dicen todos los que la conocen es muy vital, muy alegre, relativamente confiada, muy dada a conocer gente nueva, etcétera, etcétera. En una ciudad como Los Ángeles, estando completamente sola, sí es una víctima potencial. Es decir, no estamos hablando de una teoría que sea en absoluto descabellada. Que efectivamente se da un poco de bofetadas esa teoría con el informe de la autopsia. Pues sí, por eso posiblemente pues tengan que hacer más indagaciones al respecto. ¿Y qué opina nuestro público? Pues al público le estamos dando mucho miedito nada más empezar. Mono dice, terror, veo mucho terror, ¿qué tipo de ser o amenaza estaría detrás de Elisa? Solo ella lo sabe. Personas que están viendo el vídeo, ¿no? Solo ella sabe qué la llevó a acabar en ese depósito. Nacho dice, el vídeo de Elisa Lam da mucho miedo, parece que está evitando ser descubierta por alguien. Claro, el vídeo como documento en sí genera unas sensaciones muy encontradas, ¿no? Porque evidentemente lo lógico es que hay una situación criminal detrás. Pero es todo muy extraño, y con la historia del hotel más, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo, Iker, con la cantidad de circunstancias que se juntan en esa historia del hotel. Por un lado, que ha sido cobijo de criminales tremendos en la historia de Estados Unidos. Las apariciones ya en los años 50 relacionadas con hechos que se empezarían a investigar en los años 70, como esas agresiones nocturnas a base de manos invisibles que en Estados Unidos le han dado el nombre de síndrome de la muerte súbita e inesperada nocturna, y que se ha investigado, pero como digo, desde los años 70. Y bueno, pesadillas que mataban y que dieron origen, por ejemplo, hay que decirlo así, a películas y sagas muy célebres. Sí, de hecho Wes Craven, el director de Pesadilla en Elm Street, se interesa por este tipo de cosas y basa la película en historias reales cuando se entera de un caso en los años 70 de un joven de 23 años que se niega a ir a dormir porque tiene miedo, porque sufre unas pesadillas tremendas en las que alguien con la cara ennegrecida intenta asesinarlo. Los padres, cuando van viendo el proceso casi degenerativo que va sufriendo el hijo a lo largo de los días, deciden darle pastillas en el agua para que así consigan que se vaya a dormir. Al final consiguen que su hijo, después de varios días, duerma una noche entera de seguido, y esa sería su última noche porque no vuelve a despertar jamás. Mira, apunta Salva, aunque fuera drogada o algo así, ¿por qué no funciona el ascensor? Claro, es que es curioso. Son dos veces las que se la ve con absoluta dedicación. Que además pulsa todos los números como, o sea, a cualquier sitio menos aquí. Llévame a cualquier sitio menos aquí, ¿no? Sí, pero tampoco, si tuviera un estado de que hay ahí alguien, porque ya parece que se esconde en un momento dado en el ascensor, hubiera salido, si tuviera algún peligro físico de alguien que la está siguiendo, por la escalera más cercana o por la escalera de incendios, no se esperaría en el ascensor, volvería... Claro, entonces, ¿qué había? ¿Y si da una Ahí está la cosa, ¿qué había? ¿Te imaginas que físico no era, vamos a ver, pero ¿qué veía ella? ¿Qué estaba viendo ¿te ella? imaginas una aparición? Claro, ella podía Tú estar ves viendo una aparición aparición en un pasillo y te metes en el ascensor. y O sea, no sales otra vez corriendo. a ver si está. Pues igual sí. ¿Y si estás no lo sé. dudando de tu propia cordura? Claro. Si estás dudando He visto de lo que he ves. visto. O sea, realmente es lo que Claro, te pones a hablar con la presencia, porque ella gesticula como Sí, si sí. estuviera hablando con alguien, entonces no es pánico, Es una se persona que enfrenta a algo. está en un estado de estupor absoluto. O sea, que yo la veo fuera de sí. No fuera de sí aterrada, sino fuera de sí como que algo le ha sacado de su realidad. Efectivamente coincidiría esos síntomas si no estuvieran incurriendo los otros aspectos extraños, como lo que pasa con el ascensor, quién cierra la tapa del depósito, como una persona que tampoco se la ve precisamente que sea un ¿Cómo atleta. se hace todo eso dentro de un hotel sin que nadie se dé cuenta? Que también Sí, es sí. un poco extraño, ¿no? Claro, y apunta a la gente, no había más cámaras de seguridad en el hotel, en los pasillos. ¿Qué se estaba viendo en ese momento en el pasillo? No, es que no se conoce, no sabemos si la policía tiene acceso a más grabaciones, pero no se conoce ninguna otra grabación de lo que pasó allí esa noche. Hay una cosa que es curiosa y que sí que se han hecho análisis del vídeo.
El vídeo, parece ser que vídeo que hemos visto todos, y eso están borrados o están de alguna forma disimulados los códigos de tiempo de abajo, si vemos como una especie de sombras, pero se ven discurrir los segundos y se ve cómo cambian los minutos. Pues la gente que en internet es muy curiosa y se fija en absolutamente todo, ha cogido un cronómetro y ha visto si eso coincide con el tiempo real. Resulta que lo que estamos viendo es una versión ralentizada de lo que sucedió realmente. Lo que sucedió mucho más rápido. Y si vemos la versión, digamos, a su tiempo real, que yo he podido ver ese análisis, el vídeo cobra mucho más sentido. Es decir, y digamos que las actitudes de Lisa Lam sí se corresponden más con las de una persona más aterrada. Pierde esa parsimonia que parece en esa versión del vídeo, que no sabemos por qué está ralentizada. Estoy recordando un caso muy parecido en España, y es curioso, archivando en la memoria, un caso muy concreto, pero en este momento, unos 58 minutos, nuestro compañero Fermín Agustí, con la típica noticia que nos hace mucha ilusión, que es estar en el inconsciente colectivo total. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Milenio 3 ya es trending topic en Twitter. Gracias, amigo. Un placer. Y no es sencillo, ¿eh? Con esta noche futbolística del máximo nivel y tantas cosas, vosotros estáis con nosotros en esa red neuronal global en las redes sociales. Gracias porque convertís este programa en algo muy especial. Vosotros, Gracias. Ahora seguimos con vuestras cuestiones y vamos a profundizar un poco en esta realidad de Mónica. Yo recuerdo un caso, hay muchos casos misteriosos de personas en hoteles que parece que entran en una esfera diferente, ¿no? Había un caso en Oporto, por ejemplo, célebre, donde toda una familia empieza a sufrir, como escuchábamos en el principio del programa, en ese corte de película, objetos que se mueven, más que se mueven, que alguien ha cambiado, ¿no? Has cerrado la habitación y te has dejado algo. Entras en la habitación y de repente los recipientes diferentes del baño, las toallitas, están como formando una estructura. Y dices, bueno, pero si aquí no ha entrado nadie. Al salir, la familia entera, el caso este concreto del 79, ven, y esto es muy curioso, no es único, fijaos qué descripción, una pantalla, un rectángulo de luz, tenue, no muy fuerte, como si alguien cogiese una vieja pantalla de televisor de los de gran fondo antiguos de madera de nuestros padres o abuelos y los colocase al final del pasillo del hotel. Está ahí, te vas aproximando y aquello desaparece. Ha habido casos donde algunas personas, en esta absoluta esencia de la realidad demónica, han visto que esa pantalla, que no es única, no sé qué será, evidentemente para un psiquiatra, pues quizás sea un estallido de ciertas neuronas, un mal funcionamiento del lóbulo temporal, frontal, y que se genera esa visión delante de ti. Yo no lo sé, ahí lo ven varias personas. Estoy recordando, en una habitación similar, el célebre investigador Antonio Rivera, ni más ni menos, ufólogo conocido por su gran labor en España, una noche tiene una serie de pesadillas. Se despierta en un lugar relativamente conocido y observa esa pantalla enfrente, una pantalla que emite una especie de luz, y entonces él de inmediato piensa en un amigo investigador que murió. Es una sensación, quizá porque estaba soñando con él, pero es consciente de que se incorpora, pone la espalda en el respaldo de la cama y él sabe que está ya despierto. Y a mí me lo contó. Hay una mano, ve una mano, como una mano enguantada, una mano al lado de esa pantalla. Es una visión de un sueño, es el inconsciente, es el daimonismo elevado a lo máximo, y esa pantalla, como si su dedo pudiese dibujar, como quien dibuja en un iPad, como un programa de niños, pone un mensaje y aquello se desvanece. Y me acuerdo la cara de terror de Antonio, ya muy veterano al contármelo. ¿Sabes qué ponía Iker? Digo, no sé, purgatorio. Un caso en la costa de Cantabria, se publicó en su día. Una persona cree ver una figura cuando está con su esposa metiéndose en un hotel humilde, típica pensión de la costa, sin ningún problema, sin ningún antecedente. Pero él, justo por el rabillo del ojo, como ocurre siempre con la realidad demónica, siempre en el límite, siempre en lo no claro, siempre en lo nebuloso, siempre entre aquí y allá, observa lo que le parece una figura recta de alguien con los brazos pegados al cuerpo, alguien que casi parece una columna. Es más, él piensa, como decía antes Santi, ¿será verdad lo que he visto? ¿O es realmente una forma, una pareidolia, la columna del final de este pasillo oscurecido? Bueno, el testimonio aterrador de esa familia es que ya están durmiendo y en plena madrugada, hacia las 2:15 de la madrugada, notan ambos un terrible terror. Se cogen de la mano los dos, notan un terror nocturno. Miran, no es una habitación muy grande,
y el hombre asegura que el mismo ser que ha visto fuera en el pasillo, una especie de columna humana, una cara sin facciones, un cuerpo más bien cuadriculado, unos brazos pegados al pecho, todo ese conjunto está pegado entre los pies de la cama y lo que es el final, la pared. El hombre tiene un arrebato tremendo, que puede parecer de locura, salta hacia ese ser, la mujer lo está viendo y aquello se le desvanece entre los brazos. No existe. Es una alucinación compartida, una folía de... ¿Qué demonios es? Pero eso ha ocurrido en diferentes lugares. Son como los destellos de esta realidad incomprensible, que quizá la ciencia vaya aproximándose a ella, pero los casos nos dejan sorprendidos, en lugares cerrados, no en lugares abiertos. Dice The Real Twitch, ¿se ha barajado la posibilidad de que sufriera un desdoblamiento de personalidad? Se está barajando, ¿no? Se está barajando que tenga cualquier tipo de trastorno psiquiátrico, pero el testimonio de la familia es que si lo tenía, no estaba ni detectado ni diagnosticado. No, y sobre todo una cosa importante, el vídeo es una cosa, pero alguien colaboró para meter a esa mujer en un depósito de aguas. Es muy... Vamos a ver, ¿no? Estamos hablando de una mujer de poco peso, es decir, de una chica que parece pues físicamente endeble, que hace un esfuerzo bastante importante para trepar, hay que trepar al depósito de agua. A no ser que alguien la lleve. Levantar una tapa que pesa varios kilos, introducirse y luego desde dentro volver a colocar la tapa perfectamente. Posible, pues como un experimento que vamos a hacer en Cuarto Milenio. A lo mejor si haces el experimento resulta que es posible. Hombre, y lo lógico es que sea posible, que sea algún criminal que esté detrás de esto. Eso hay que dejarlo claro. O un suicidio. Pero o algo muy extraño. No lo sé si en todo caso ese depósito tiene escaleras por dentro, ella se puede mantener. En el caso de que no tenga escaleras por dentro y tenga que estar flotando en el agua, no puede mover esa tapa mientras flota. Es imposible, tiene que haber alguien más. Es muy complicado. O sea, sin estar allí físicamente y ver si existe la posibilidad de hacer toda esa cosa extraña, pues es difícil pontificar, pero desde luego a mí me lo dicen como una posibilidad racional. ¿Tú qué crees? ¿Que esta señorita pudo hacer esto sola? Y digo, no, en principio no. Nos dice Sergio Basso, la chica del vídeo ha tomado alucinógenos. Cuando entra en el ascensor se ve como su sentido de la vista está distorsionado. Raúl Sanabria, yo creo que está comprobando si lo que ve es verdad o es su imaginación. Mira varias veces e incluso creo que habla con lo que sea para ver si la otra parte interactúa con ella. Ali Herrandi dice los 4 minutos más perturbantes y terroríficos que he visto en lo que va de este año. ¿Sabes lo que ocurre? Este mensaje es muy bueno. Porque no sabemos qué hay detrás de esto. Lo que sí sabemos es que es alguien que está angustiado y pasándolo mal de verdad. Y cuando eso se transmite, hay un lenguaje no escrito. Hay un lenguaje que llega directamente, que supera cualquier ficción, película, efecto especial. Y tenemos las mentes acostumbradas al 3D, al efecto especial, al uy, qué miedo, a ver si nos dan miedo. Pero cuando de verdad alguien está enfrentándose, si es que es así, a un destello de algo que no comprende, y eso se transmite, la fuerza que tiene eso también cala en el alma de nuestros espectadores y oyentes. Porque claro, es una realidad. La pregunta es, ¿qué realidad subyace ahí? Este es un caso que hemos tomado como punto del iceberg, porque en el fondo puede haber muchos más. Y de esos más, hablamos a continuación. Disculpen, me estoy precipitando. Lo primero que debemos hacer es determinar si es cierto o no que han tenido un encuentro. ¿Esto es un test? Solo unas preguntas para descartar lunáticos. ¿Han visto ustedes luces brillantes en el cielo sobre su casa moviéndose de forma extraña? No. ¿Han padecido fuertes dolores de cabeza, migrañas? No. ¿Alguno de ustedes ha sentido un zumbido en los oídos que parece venir del interior de su cabeza? Sí. ¿Han sufrido alguna patología extraña como alergias o hemorragias nasales? Sí. Sí. Creo que eso está incluido. ¿Han sufrido ustedes desvanecimientos, periodos de tiempo en los que parecen haber desaparecido? ¿Y han tenido ustedes la sensación de que no son dueños de su propio cuerpo? ¿Cómo lo sabe usted?
Porque no son los únicos. Otros han vivido lo mismo que ustedes. Y han sufrido lo mismo que ustedes. 2 y 7 minutos. Esto es Milenio 3 en la cadena SER. Se lo comentaba a mi buen amigo en esas a veces conversaciones digitales nocturnas mientras trabajamos, Javier Pérez Campos. Estaba no aterrado, porque es una mezcla de fascinación, mucha más fascinación que terror. Aunque lo que hemos comprobado es que cuando algo es perturbador, cuando algo tiene ese lenguaje especial, extraño de lo no ordinario, llega a todo el mundo. Yo más bien hablaría de fascinación, pero es el mismo tema. Estaba yo sobre las 4 de la madrugada en el despacho con un viejo libro que tú habías localizado, Carmen, de terracotas púnicas de Ibiza. Mira Ibiza, ¿no? Qué ejemplo de lugar absolutamente de la fiesta, la fama que tiene, en fin. Poca gente sabe, porque poca gente va a los museos allí, desgraciadamente. Hablo de los turistas que acuden para otros motivos. Hay museos, y lo he hablado en alguna ocasión, donde hay extrañísimas figuras de los primeros pobladores de la isla, que llegaron hacia el 6 o 7 antes de Cristo, siglo VI o VII antes de Cristo. Se sabe que algunas de estas figurillas de terracota eran adoraciones de dioses, pero hay un grupo en el que más bien parecen figuras medio demoníacas, medio fantasmagóricas. Es muy curioso, porque uno si las ve dice, da la impresión de lo que estos hombres y mujeres quisieron plasmar sigue transmitiendo su vibración perturbadora. Cuando yo a las 4 de la mañana con esta música de fondo veo las viejas fotografías de estas caras, te las mostré, Carmen, parecían fantasmas de piedra. Quien hizo eso, no hizo eso para decorar, no hizo eso para engalanarse, no hizo eso como un motivo estético, hizo eso seguro como un modo, como una forma de comunicación con ese otro lado. Los destellos, las imaginaciones, lo que creíamos que venía de ese otro lado, quizá por los primeros testimonios, tenía ese aspecto inquietante, sin duda, perturbador, como decimos, y que nos habla desde el otro lado. Es una mezcla impactante, parecida, por ejemplo, a la que muchos hoy sienten cuando ven ese vídeo. Es como la verdad, una verdad profunda, una verdad hoy olvidada. Nosotros hemos hablado, tanto en el programa de televisión como en Milenio 3, de un libro que ha sido revelador para gran parte de este equipo, Realidad Daimónica, del filósofo Patrick Harpur. Es una especie de reinterpretación del mundo del misterio, y que simplemente vamos a dar una pincelada por las muchas cuestiones que deja pendientes y que tienen que ver con esto que hemos contado. Es como si todo el misterio, la aparición, se fuese disfrazando con el paso del tiempo, fuese bastante escurridiza, no le gustasen los medios tecnológicos. Ejemplo, en este vídeo, sea lo que sea, aparece el testigo humano, de carne y hueso, la visión, lo trascendente, lo extraordinario, el visitante del otro lado no se deja atrapar fácilmente. Podrá haber miles de cámaras de vídeo, pero son artistas en el arte del camuflaje. Pero es que quienes los han visto, los han ido plasmando desde el principio del tiempo. En Santander, en pleno corazón de esa ciudad maravillosa, había una exposición de plaquetas y arte mobiliar. Carmen y yo nos acercamos, sobre todo a una vitrina. No había nadie en la exposición. Ella y yo, nadie más. La gente el día soleado estaba en la playa, evidentemente. Pero aquella plaqueta era muy especial. Tenía unos 30.000 años. Y los expertos habían dicho, ¿es la primera aparición de fantasmas? Del norte de Europa nos llega una figura, o más bien dos figuras gemelas, que son idénticas a las que yo he comentado del caso precisamente en Santander, en un hotel. Unas figuras que parecen robots de hace milenios, que están ahí, que tienen unas manos alargadas y que no tienen cabeza. Alrededor de su cuerpo, una especie de hebras que parecen significar poder, majestad, resplandor. ¿Quién y por qué dedicaron esas plaquetas, esas horas, ese arte a esas figuras? Los expertos, repito, muy científicos, muy serios, ante estos trabajos dicen, ¿espectros? ¿Fantasmas? Con lo cual, en este rápido recorrido desde un hotel de Los Ángeles hasta las plaquetas antiguas de Gonnersdorf, hace más de 25.000 años, nos recuerda que lo daimónico, lo extraño, ha estado siempre junto a nosotros. Cada civilización ha intentado explicarlo a su forma. Cada religión también. Para muchos, estas intromisiones de lo otro generan las religiones. Por lo tanto, es un tema que no es sencillo. ¿Qué nos dice Patrick Harpur?
Es el hombre que ha causado un poco esta revolución. Se ha puesto a investigar en los viejos documentos y sobre todo como filósofo y composición científica no ha tenido ningún miedo a ir a los datos. Y él ha llegado a una conclusión. Mientras damos la espalda a todo esto, esto sigue produciéndose exactamente igual. Las familias siguen viviéndolo exactamente igual. Las personas, quizá con más miedo para contarlo, atreviéndose menos que antes, lo siguen viviendo exactamente igual. La señora de Ávila, el señor de Cantabria, la chica de Los Ángeles o el hombre del norte de Chile describen algo que es increíble, que parece una pesadilla y resulta que es lo mismo. ¿Qué hay detrás? Le preguntábamos a Patrick Harpur. ¿Qué son, por tanto, los daimones? Es la palabra que uso para una gran variedad de seres extraños en los que creen todas las culturas. Es una palabra griega, una vieja palabra griega, y la encuentro útil porque en la antigua Grecia los daimones eran seres que nos unían a los dioses y eran seres paradójicos, extraños y ambiguos. Y una de las principales ambigüedades era su naturaleza espiritual y física a la vez. En otras palabras, podían manifestarse de forma material o inmaterial. Podían aparecerse de manera sólida y de repente desaparecer. Eso es bastante complicado de entender para nosotros, pero este tipo de tradición continúa en el folclore moderno con cosas como los ovnis, los extraterrestres y ese tipo de cosas. Interesante. Los científicos, los filósofos, los investigadores van llegando a la misma conclusión. El hombre comparte la Tierra con otras realidades, que se aparecen, que dan su mensaje, que se muestran por algo, que envuelven en una halo campana de realidad su aparición, tanto que es difícil creer al testigo. Es muy extraño que alguien vea estas cosas. Cuando las cuenta, no le suelen creer. Por lo tanto, él se queda con la incógnita, con el conocimiento de que le ha pasado algo de verdad, pero que no va a ser muy fácil trasladárselo, incluso, y ha ocurrido en casos, a los familiares más próximos. Llega un momento en que los daimones desaparecen de nuestro mundo. ¿Cómo se produce esa escisión? Tenían tanta fuerza en Europa hasta el siglo XVI que todo el mundo creía en ellos. Pero entonces comenzó la Ilustración, llegó la ciencia y la filosofía empezó a hacer acto de presencia. Especialmente en Inglaterra hubo dos filósofos, Thomas Hobbes y John Locke, que simplemente sentenciaron que estas cosas no existían, que eran cuentos de hadas, y comenzaron a reírse de todo esto, a ridiculizarlo. La gente que continuaba viendo a estos daimones eran objeto de burla, al igual que lo son hoy, por lo que la gente empezó a ocultar sus visiones. Aquellos que admitían ver cosas extrañas o sobrenaturales se convirtieron en blancos a los que ridiculizar. 2:15, y de alguna forma esa campaña, creo yo, ahora lo debatiremos compañeros, prosigue, ¿no? Desde el siglo XVI hasta ahora, lo de ridiculizar a alguien que ha visto esto. Pero no en todo el mundo. Es posiblemente un fenómeno en el que somos etnocentristas. Creemos que la realidad occidental es la única realidad. Por ejemplo, en Japón no pasa. O, por ejemplo, en un sitio donde se vive la realidad de una forma muy distinta, que es en el Tíbet. El budismo tibetano tiene muchas particularidades y es un gran desconocido en Occidente. Y una de esas particularidades es... ellos ni siquiera lo denominarían creencia, porque para ellos es una vivencia, es algo real. Su creencia en los tulpas. ¿Qué es un tulpa? Un tulpa es una entidad física como esta mesa, creada por el pensamiento. Los monjes, mediante la meditación, mediante la fuerza de su voluntad, pueden hacer que nazca un ser humano, un animal, un edificio, pueden crearlo de la nada, o al menos eso es lo que afirman sus creencias. Y si muchas de las cosas, y eso ya lo decía Jung, y si muchas de las cosas que consideramos sobrenaturales o míticas, como pueden ser los fantasmas, como pueden ser aquellos vampiros en los que creían los transilvanos de hace algunos siglos, bueno, todavía hoy creen en ellos, o las entidades licántropas que hay prácticamente en toda la geografía mundial, desde Sudamérica hasta Siberia, y si existiesen simplemente dependiendo del número de personas que creen en ellos, y si los dioses antiguos, y si Thor, y si Júpiter fueran reales mientras la gente creyó en ellos y muriesen sencillamente cuando
la gente dejó de creer. A lo mejor los daimones somos nosotros, o al menos nosotros tenemos el poder de hacerlos crecer. Qué maravilloso término para aprender esta noche. Tulpa como egregor. Un grupo de personas, se ha creído siempre, pensando en una dirección, capaces de generar, de modificar la realidad, de abrir una especie de velo en la realidad y que aparezca algo. ¿Con qué forma? Esa forma ha ido variando. ¿Qué nos decía Jung? Si lo dijo prácticamente todo. Habría que dedicarle un programa a la increíble locura real y más cuerda que ninguna de alguien que se atrevió a pasar al otro lado. Científico respetadísimo que dijo, me zambullo en el otro lado. Y claro, cuando Jung, uno de los 10 sabios más importantes y eminentes del siglo XX, dio el salto al otro lado, con coraje, con redaños, por no emplear otra palabra, desoyendo lo que decían todos los demás, ¿qué empezó a pasarle? Los daimones, lo dijo él, empezaron a visitarle en su propia casa. Una noche en Bollingen, abrió las compuertas de madera de su pequeño habitáculo donde él escribía y dormía, en un camastro, y afuera, en la campiña de afuera de su propia casa, no una ni dos, sino unas 25 figuras, con capirotes, flamígeras, como compuestas por una niebla densa, como nazarenos oscuros, terroríficos, que él sabía que le estaban mirando, no era ningún sueño, y ahí estaban, científico ultraortodoxo en sus inicios, el gran compañero de Freud, se separa de él porque cree que esto existe, y llega a pensar que en el inconsciente no solo hay pensamientos, sino que esas figuras, esos términos viven, tienen vida y nos utilizan para manifestarse. Vayamos un poco más allá, porque los disfraces diferentes de los daimones van adaptándose con el paso del tiempo y van desde lo más rocambolesco hasta lo más cotidiano. Van desde la figura de la sábana blanca o del muerto que vuelve o de la santa compañía hasta el extraño animal que cruza la carretera. En la comarca de las Urdes, como en los antiguos chamanes prehistóricos, el animal humanizado, que ya es cuando la naturaleza y su potencia te habla. Yo he escuchado en las Urdes la historia, yo también, Carmen, del macho lano. Nadie en su sano juicio puede creer eso. ¿Nadie? Bueno, depende. Si has leído, si te has dado cuenta de que el ser humano lleva con este problema de con quién convive desde el principio del tiempo, te darás cuenta de que no es extraordinario. La fuerza que tiene el mensaje, la vivencia, ese pastor que ve que esa especie de figura oscura, agazapada en mitad de la noche, que él cree que es un animal del rebaño, se va incorporando y le habla. Con la mente científica, explicacionista, aséptica de hoy, ese hombre tiene que ir al manicomio, y quizá ese hombre está perfectamente. Simplemente ha estado en el lugar concreto, en la noche concreta, donde la naturaleza habla. Hemos dado la espalda, pero en algunos lugares, como decía Santiago Camacho, todavía ese diálogo, ese extraño diálogo que no entendemos, sigue. Pero hay una unidad, desde las primeras obras artísticas hasta hoy. El hombre tiene, el ser humano, la conciencia de que compartimos la realidad con otras cosas. Vamos poniendo nombres diferentes. Un ejemplo lo cuenta Patrick Harpur. Creo que aún existen, pero bajo formas distintas, y la gente no le gusta nombrarlas. La gente ve criaturas extrañas, no humanas, todo el tiempo. Ven extrañas naves en los cielos. Ven criaturas extraterrestres. En Inglaterra tenemos una tradición de enormes felinos negros que aparecen en zonas campestres. Sé que es difícil de creer. Mi hermana es una experta en esto. Ella recopila este tipo de avistamientos de grandes felinos y son muy daimónicos. Aparecen y desaparecen de forma misteriosa, aunque parecen ser completamente reales. Aunque nadie puede atrapar o disparar a uno de ellos. Son muy extraños. Y solo una de las formas bajo la que los seres y criaturas daimónicas siguen existiendo. Solo hay una certeza en este mundo incierto, y es que la persona que lo ha vivido sabe de la profunda verdad, que no se parece a otras verdades, que es tan verdad como esta mesa, o más que esta mesa, y es que se ha enfrentado a eso, o ha visto eso, o eso es un símbolo, una señal. Muchas personas piensan que son como sueños metidos en la vida ordinaria, pero como nadie sabe lo que es la vida ordinaria, los sueños ni la consciencia, tampoco se tiene muy claro. Lo que sí hemos decidido como especie es mirar a otro lado. Y no nos va mal, en parte, porque estamos descubriendo cosas, aproximándonos a los confines de la materia, pero hete aquí, los científicos, cuando profundizan en esta mesa, en este micrófono o en mi mano, empiezan a darse cuenta que lo más pequeño también se comporta demónicamente,
que las más pequeñas partículas también hacen cosas como aparecer, desaparecer. Por tanto, el tejido de la propia realidad es un misterio. Y muchas de las cosas que nos han ido contando quizá forman parte de unas personas concretas que pueden asomarse por unos segundos, no hace falta mucho más, a esa otra realidad. Terminamos, y ahora opináis, compañeros, esta breve entrevista, tendremos más oportunidades de escuchar a Patrick Harpur, con este momento. Como nunca antes en la historia, en los últimos 200 años, se produce el machetazo, el bisturí que dice: esto no nos lleva a ningún lado. Que eso es verdad, quizás solo a la locura, solo a la tribulación, solo a la pregunta permanente que no tiene respuesta. Por lo tanto, el ser humano, las academias, la ciencia, decide que todo esto pase a otro lado. Solo hay un problema, que las personas de toda condición, cultura, raza, sexo, lo siguen viendo, como hace 30.000 años, igual. Los daimones fueron condenados al exilio. Simplemente se les prohibió, se les ridiculizó y la gente comenzó a dejar de creer en ellos. Pero como he dicho, la gente sigue viéndolos. Tengo una teoría elaborada sobre esto. Cuando surgió la conciencia moderna en Europa a principios del siglo XVI, los daimones fueron prohibidos. A la naturaleza se la dio por muerta, surgió lo mecánico, lo inanimado. No se le permitió tener alma ni daimones conviviendo a su lado. Y ellos mismos cambiaron de forma y reaparecieron, ocultándose en la psique humana y convirtiéndose en principios psicológicos. Se transformaron en nuestra propia vida inconsciente. 2:24, palabras con mucha enjundia de un maestro, ¿eh? Quizá, Iker, el problema es que nos hemos equivocado con la forma de estudiarlos. Desde la Ilustración hemos pensado que la ciencia tiene que dar respuesta a absolutamente todo, y si no da respuesta, pues eso sencillamente no existe. Y a mí me ocurrió una experiencia muy daimónica que contamos en el programa y que, bueno, pues a mí me dejó marcado, que es lo que viví en Belchite. Hombre, el niño. Esa visión que yo tuve clarísima y que para mí sin duda era algo que estaba ocurriendo realmente allí. Un científico puede decir que era una alucinación causada por la sugestión. Lo cierto es que yo no estaba sugestionado en ese momento. Pero claro, cuando después de eso uno empieza a hacerse preguntas, a intentar encajar en su vida eso que ha vivido y que aparentemente es imposible, pues es bastante complicado. Pero llega el momento en que cae en tus manos un libro como este, como Realidad Daimónica, que es capaz de poner palabra a un concepto al que tú no eres capaz siquiera de poner en orden en tu cabeza. Y yo tengo hoy que pues aquí eso apuntado... pasa con los libros iniciáticos, que de repente te cuentan lo que tú pensabas pero no sabías cómo desarrollarlo. Con gente mucho más avanzada que nosotros. Yo tengo apuntado una frase que extraje de este libro y que me parecía que ilustraba perfectamente ese concepto que yo tenía de todo esto, ¿no? Y que a mí pues me ha servido. Y decía Patrick Harpur: nos han educado a ver solo con los ojos. Cuando lo sobrenatural irrumpe en nosotros, transformando lo sagrado en profano y asombroso, no estamos preparados. En lugar de centrarnos en la visión y reflexionar sobre ella de manera poética si es necesario, reflexionamos con temor o con pánico. En lugar de responder con un igual, es decir, asimilando a través de la imaginación la complejidad de la imagen que se nos presenta, llamamos con voz débil al científico para que nos tranquilice. Claro, y nos diga que hemos tenido algo perfectamente medible, que es una alucinación. El problema es que una visión alucinatoria, que no es tan sencilla, por cierto, no es tan sencilla, ¿qué te aporta? Y sin embargo, la persona que vive profundamente la intensidad de esa visión, a lo mejor le aporta un cambio de vida muy positivo, ojo. Su sensación de la realidad se amplía completamente, te cambia la vida, y no para mal, no hablamos de terrores. El ser consciente de que algo extraordinario se te ha cruzado, ¿no? Fíjate que hace un par de años me di cuenta de que hasta los que vivimos en ese filo de la realidad fronteriza, a veces también desterramos una parte por considerarla demasiado absurda. Tuve esa pequeña revelación hablando en Maine con Loren Coleman, que es posiblemente a día de hoy uno de los mayores expertos en criptozoología del planeta, una persona que ha dedicado su vida y su obra a estudiar esos animales que en teoría no existen, pero que hay testigos muchas veces de ellos. Y hablando durante un buen rato,
al final llegamos al punto en que ya filosofas, ya le has hecho todas las preguntas del mundo y empiezas un poco a desbarrar, ¿no? Y entonces él me decía, mira, el problema no es cuando estás buscando al Bigfoot o estás buscando al monstruo del lago Ness o una nueva especie de pez o de elefante o algo que es posible. El problema son esos casos en los que ni siquiera la prensa paranormal o los webs dedicadas a estas cosas los recogen porque dicen esto no es serio. Es increíble. Es increíble. ¿Qué haces? Y me ponía ese ejemplo en concreto. ¿Qué haces con la docena de avistamientos que hay todos los años? Que me llegan a mí, que muchas veces si son en Estados Unidos o estoy cerca de la zona, aunque sea en Asia, me acerco a hablar con los testigos y veo que esos testigos que no quieren ser identificados porque han visto algo demasiado extraño, tienes ese pálpito del investigador de que esos testigos te están diciendo la verdad, que no se habían tomado nada raro. ¿Qué haces con esa docena de avistamientos de dragones volando por el cielo con alas que se dan todos los años? Yo mismo no los recojo en mi página web, no los considero trascendentes, pero sin embargo los conozco. ¿Qué hacemos con ellos? Claro, la gente ve cosas absolutamente incomprensibles desde el principio del tiempo, con diferentes formas, y al final todo es prácticamente lo mismo. No solo es ver, ojo, los olores, las sensaciones. Yo me estoy acordando de alguna experiencia en algún sitio donde de repente parece que olía el pasado, que emergía ahí de repente, y sabes a qué me estoy refiriendo, un olor a sangre, a carne, en un lugar donde la última carne entró en los años 40. En Chile. Y tú dices, bueno, eso es de los sitios que a mí me aterró, ¿no? Dices, aquí está ocurriendo algo extraño, es como si las capas de la realidad se hubiesen vuelto muy finas y se tocase con el espejo del otro lado. Siempre hemos estado tentados de mirar ese otro lado, y ese otro lado ha devuelto imágenes muy gráficas. En muchos viajes por España investigando casos, tú decías, esto es increíble, pero por otro lado sabías que te estaban contando una absoluta realidad, aterrados, fascinados, con la cabeza prácticamente quebrándose por lo que habían contemplado durante unos segundos, a veces no mucho tiempo, pero eso en ocasiones tiene la facultad de cambiar la vida de alguien, y eso es sorprendente. Quizás el mensaje profundo, que estas experiencias son profundamente transformadoras. Mucha gente tendría más experiencias si desde niño no nos coartaran esa libertad. Cuando los niños empiezan a ver sus amigos imaginarios o cuando ven personajes que son arquetípicos como el hombre con sombrero, que muchos niños también ven, enseguida los padres lo que hacen es, niño, tú no estás viendo nada, o niño, nos vamos al psicólogo. Con lo cual desde pequeño ya te están quitando esa otra realidad, esas imágenes que realmente los pequeños pueden estar viendo, no todos. ¿Y por qué ellos los ven? Pues porque están más agarrados a la madre naturaleza, a una madre naturaleza que yo creo que se expresa también en estas formas. Quien ve la realidad demónica sabe algo, y es que no sabe casi nada, que de repente le ha venido un bofetón, que le ha venido a decir, oye, ¿tú qué crees que lo sabes todo? ¿Tú qué te crees cúspide de la creación? Tú no sabes nada. Tú no sabes nada y se comprobará el día que te mueras. No sabes nada. Por eso llega el vértigo en ese momento. Lo hablábamos ayer en una reunión, Carmen, con nuestros móviles, con nuestros ordenadores, con nuestra vida urbanita, las luces, qué bonito. Somos los dueños de todo. No me venga usted con locuras, vaya usted al psiquiátrico. No, si en el cerebro está escrito todo. Bueno, pues a ese usted lo lleva a Galicia, a Ávila, a Salamanca, me da igual, al Monte Abantos, me da lo mismo. Y le mete 150 metros en el monte solo. Y entonces empezaré a escuchar el bramar de las hojas y de los árboles. Y entonces comprenderá que la naturaleza es otra cosa de la que nos han desconectado y hoy más que nunca. Me decía el profesor Cardero, o ponte en una balsa solo 150 metros mar adentro y escucha. Y entonces comprobarás que tú crees que vives en un mundo, pero cuando te alejas de la orilla de ese mundo sigue siendo un lugar donde es posible la sombra, el ser agazapado, el desconocimiento profundo. Nos hemos atrincherado en nuestras ciudades y pueblos, con nuestra tecnología, con nuestra claridad, comunicándonos con 8.000 personas en un minuto al mismo tiempo, siempre acompañados. Igual hay que hacer la prueba de nuevo, para darnos cuenta de lo que somos. En un campo. No hace falta Alaska, no hace falta las costas de la Isla de Pascua, no. Aquí al lado, solos. Y entonces, si tenemos redaños, escucharemos la sinfonía profunda de la naturaleza. Yo lo he hecho muchas veces.
Y entonces he sentido un escalofrío muy profundo. Y he sentido que casi todo es posible. Lo que pasa es que el 99% del tiempo vivimos en un mundo construido para nosotros, donde hay mucha maquinaria, mucha buena salud, mucha tecnología. Pero cuando me meto en el bosque a solas, me meto en la cueva a solas, me meto en el mar a solas, entiendo que hay un destello de lo que yo fui, de lo que fueron mis ancestros, y entiendo muy bien sus temores milenarios, entiendo muy bien su conexión con el misterio. Eso está ahí. Que no queramos verlo es otra cosa, ¿no? Vamos con los mensajes que vienen de Facebook, de Google Plus y de Twitter. Nave del Misterio nos tienen que buscar, y también milenio3 con número @cadenaser.com. José Ramón López dice: lo peor que le encuentro a la ciencia es que cuando no tienen respuesta se diagnostica trastorno, alucinación, etc. Marinieves Santos: qué pena que la sociedad actual en general haya perdido esa creencia en lo daimónico. La conspiranoia dice: los daimones se reinventan, se actualizan, genios, hadas, fantasmas, apariciones religiosas, extraterrestres. Totalmente de acuerdo. Fíjate. Y tú sabes, Santiago, que Jacques Vallée fue uno de los primeros. Uno vuelve a releer ahora, que era infumable en un principio, vuelve a releer Pasaporte a Magonia y se le caen los ojos diciendo: hey, hubo un hombre en el 66 que empezó a percibir todo esto. Es el eterno disfraz, pero ojo, que nos quiere decir algo. Que nosotros hemos extirpado la posibilidad de creer a quien les dice algo. Nos quiere decir algo, pero ya no lo oímos. Sí, y no solo Jacques Vallée. Cuando me fui a ese viaje a Estados Unidos, pues como iba a irme a la zona donde estaba el Mothman, pues de alguna forma me hermané con John Keel, que ya había fallecido, y profundicé mucho en su vida, en su obra, en todo lo que dejó escrito, en todo lo que dejaron escrito sobre él sus amigos. Y John Keel, al final de sus días, no creía ya en el Mothman, no creía en los extraterrestres, había perseguido todas esas realidades, no creía en... Para quien no lo sepa, John Keel, famosísimo investigador, pero para mucha gente joven no, lo interpretó Richard Gere en la película Mothman, un hombre periodista muy entregado a estos temas hasta que cruzó la delgada línea roja, ¿no? Era, de hecho, era un periodista, es decir, no trabajaba en un importante periódico nacional, no se dedicaba a estas cosas y tropezó de repente con esa historia del Mothman que le cambió la vida. Una historia muy daimónica. Y le condujo por otros lugares insospechados, imposibles de prever en la vida inicial que tenía. Pues después de años detrás del Mothman, detrás de los extraterrestres, detrás de las abducciones, detrás del chupacabras, ya no creía en ninguna de estas cosas. Creía que había una cosa. Creía que había una cosa que convivía con nosotros desde siempre, que probablemente vivía en este planeta antes que nosotros. Y que esa cosa tomaba formas diferentes, y que esa cosa eran los hombres lobo medievales, y que esa cosa eran los dioses clásicos de Grecia y de Roma, que a veces se aparecían, o los faunos que cortejaban a las pastorcillas en la antigua Grecia. Creía que esa cosa sencillamente nos engañaba con muchos disfraces, pero que esa cosa tenía algo que decirnos. Él personalmente le cogió miedo. Él prefería mantenerse al margen, prefería saber lo menos posible de la naturaleza de esa cosa, pero desde luego sabía que existía. 2:36, milenio3 con número, por cierto, @cadenaser.com. Hoy tenemos noche muy especial, lo veis, muy filosófica, muy de compartir con vosotros. Habrá muchas preguntas, me han puesto los pelos de punta, Santi, porque hay un peligro en esto, Lo demónico también atrapa y arrastra hacia sus brumas. Y ojo, yo suscribo lo que te acabo de escuchar. Cuando le preguntan a un científico ultrafísico, máximo científico con 80 años, Bernard Españat, y le dicen: oiga usted, después de una vida candidato al Nobel, los mejores premios de física del mundo, el Stephen Hawking francés, ¿qué ha aprendido de todo esto? Y le dice: mire usted, joven, me he dedicado toda la vida a estar con las partículas, con los átomos, y yo solo sé una cosa a la que llamo realidad velada. Usted, si quiere, le llama a Dios. Yo, como soy científico, es una herejía. Pero hay algo detrás de la realidad que teje esta, que organiza esta, que domina esta. Nosotros somos meros pasajeros de esto, observamos algunas cosas incomprensibles, y esa realidad velada es como el director que está manejando la tramoya de un escenario. Y uno se queda inquieto, ¿no?, de escuchar de esto de una de las grandes mentes ultracientíficas. En el fondo, lo mismo que decía Keel, que esa especie de nebulosa oscura que se va transformando en los daimones.
Daniel Brun dice: yo siempre me he planteado que moldeemos la realidad a través de un inconsciente colectivo que se transfigura a partir de nuestras creencias, supersticiones e inquietudes universales que acaban invadiendo en el plano de existencia en el que vivimos nuestro día a día. Cuando la mente invade lo material, eso explicaría muchas cosas. Yaoida dice: ¿creéis que los que hemos tenido una experiencia de conciencia cósmica, sin drogas, claro, como con una sintonización arquetípica y con los ojos cerrados, hemos visto algunas cosas? Estas son daimones, es mi misterio personal y me cambió. Yo también tuve una experiencia de ese tipo y también me cambió radicalmente. Entonces, bueno, lo que nadie sabe es cuándo le va a ocurrir. ¿Cómo tiene uno que tener la mochila preparada para que le ocurra y lo sienta? Si estamos acostumbrados a ver personas, por desgracia, que han modulado su cerebro de tal forma que aunque les salga el daimon a la carretera, es que no lo van a ver, aunque les salga el resplandor de la iluminación divina, yo qué sé, tampoco lo van a percibir. No se han preparado para ello, se han puesto orejeras por no considerarlo posible, ¿no? Bueno, fíjate en otro investigador histórico y mítico como Whitley Strieber, que acaba investigando decenas de casos de visitantes de dormitorio, que saca a la luz todos esos casos que él mismo llega a vivir, y el título que le da a su libro es cuanto menos significativo: Comunión, como si fuera el nexo vital con ese otro lado, con ese mundo daimónico al que él, según cuenta, llega incluso a acceder. Buenísimo, porque hay una comunión. Es decir, cuando uno comulga con estas cosas en su sentido más profundo, porque como en todo puede haber diferentes capas. Oiga, el caso este que interesante, esto que tenebroso, pero cuando uno trasciende de lo fenomenológico al pensamiento, ¿a qué tengo que ver yo con todo esto? ¿Esto es posible? ¿Esto también domina mi vida, por tanto, o interviene en mi vida? Uno empieza a darse preguntas muy importantes. ¿Existe esa comunión? Es peligrosa. Todos los investigadores dicen que ese mundo es nebuloso, ese mundo no es físico, ese mundo es extraño. Pero ese mundo puede ser también muy positivo. Se ha hablado de conciencia cósmica, de personas que han sentido una tremenda iluminación, que han sido mucho mejores, que han comprendido que el universo tiene un sentido, que no es materia muerta sino materia viva, y les ha ido mucho mejor. Es decir, no metamos solo miedo, ¿no? Sino que también está el lado absolutamente luminoso. Y luego que la mente humana tiene sus limitaciones. La mente humana es un instrumento prodigioso y supongo que será mucho más que el simple cerebro, pero tiene sus limitaciones y a lo mejor hay algo que simplemente para que nos quepa en la cabeza toma determinadas formas. Una anécdota personal pero muy reveladora sobre esto. Tú sabes que hace muchos años yo me dedicaba a investigar sobre el tema de la alquimia, me absorbió, fue una auténtica obsesión. Y una noche estaba yo estudiando legajos de estos antiguos, libros mudos, cosas completamente jeroglíficas. Me venció el agotamiento y me quedé en ese estado de duermevela extraño. No estaba dormido, pero porque estaba sentado. Algunos lo llaman el tercer estado, ¿no? Ni vigilia ni sueño. No estaba despierto y tuve una visión. Tuve una visión en la cual había un velo. Yo descorría el velo, había un pedestal con una piedra cuadrada y cuando veía la piedra cuadrada lo entendí todo. Entendí absolutamente todo el misterio de la alquimia, todo lo que había detrás, lo que era verdad, lo que era mentira, lo que significaban las metáforas. Un segundo después lo había olvidado. Solo tenía esa sensación. No, metiéndonos en las profundidades de nosotros mismos y a veces no está mal, ¿no? Y ocurren estas cosas. ¿Qué opináis? Pues Juan Bosco nos dice precisamente: a mi hermano pequeño, siendo niño, lo encontrábamos varias veces llorando y afirmaba que veía cruzar el pasillo de la casa a un ser de pequeño tamaño. Yo me mudé de una casa donde mi perro Pancho un día se asustó y necesitó desde entonces dormir a mi lado, hasta que fui reduciendo mi presencia en la casa a una sola habitación. En el resto de la vivienda no se podía estar. Daniel Polinario dice: es que todo no es sugestión, hay cosas más allá que a veces se nos muestran ante nosotros. Nefertiti, la ciencia no lo puede explicar todo. Para que descubra algo, primero tiene que ser algo oculto, misterioso. Bueno, pero es que aparte, aquí nadie critica la ciencia en sí, porque sí, ¿no? Porque vivimos mejor gracias a ella, sabemos más gracias a ella. Pero hay toda una especie de fondo de saco inmenso, grandísimo, que no acabamos de comprender y se cruza con la gente. Tú has dicho una clave fundamental. Y creo que es con los niños y además en su inicio, sobre todo, ¿no? Porque luego enseguida llegan los términos, llegan lo que es posible y lo que es imposible. Creo que ese aprendizaje es muy rápido, lo que es fantasía y lo que no. Pero hay un tiempo, unos años, donde los niños viven en un mundo, y todos hemos pasado por eso, donde no está claro qué es lo posible y lo imposible, la fantasía y lo verdadero. Y se entremezcla en ese mundo como la vigilia y el sueño. Muchos niños ven cosas maravillosas,
seguramente maravillosas, la alegría del niño cuando es alegría feraz, prehistórica casi, no es comparable a ninguna alegría nuestra. Es mi opinión. La sonrisa del niño, cuando es auténtica, transmite unos códigos que olvidamos hace mucho tiempo. Cuando el niño con intensidad hace algo, ese algo, aunque sea lo más sencillo, es lo más importante del universo. Cuando el niño señala la luna, está en comunicación con ella de alguna forma que nosotros no podemos ni entender. Si el padre o la madre es un poco idiota, le dirá en un tiempo que la luna está muy lejos, que no se puede viajar, pero seguro que el niño ha estado ya en la luna. Ha sido capaz de estar con su pensamiento en la luna. Se ha trazado ese mundo mágico él solo. Luego vendremos a perturbárselo, a aniquilárselo, a empequeñecérselo. Pero durante un tiempo el niño ha estado en esa realidad demónica, en esa realidad sorprendente, como el sueño. ¿Cómo distingue el niño lo que es realidad de lo que es sueño? ¿Hasta cuándo? ¿Vive en sus sueños? ¿Vive en la realidad? Cuando hay un niño en la provincia de Zaragoza, en el pueblo de Cuarte, con 4 o 5 años, al pobre le han puesto ya unos deberes y está angustiado haciéndolos en plena tarde, junto a la mesa camilla y una ventana que da al campo, a la llanura inmensa aragonesa. Y él mira la ventana y de repente ve un señor. Lo que pasa es que esa ventana estaría como en un 5.º piso. Un señor que flota en pleno día. A él le parece que tiene la cara de un Cristo, un tanto desencajado, y que le está mirando fijamente con unos ojos saltones, que tiene una especie de túnica o de mortaja de muerto, y que le está observando, y poco a poco se va alejando. Ese niño nunca olvidará esa visión, jamás. Le hará preguntarse muchas cosas, porque él sabe que lo vio. Muchos médicos le dirán que ha visto alucinaciones, pero ocurre algo en ese niño que ya es mayor, que es que el lenguaje de lo que le dicen los médicos no le acaba de convencer. Hay algo que no es bálsamo para lo que ha visto. Hay algo en ese lógico, digamos, sistema para ayudar de los médicos que a él no le convence. ¿Os acordáis del exorcista, no? La familia, la madre, sabían que no iba por ahí. Los médicos, como es normal, los psiquiatras, como es normal, tienen que ceñirse su papel y quieren ayudarle. Pero él sabe en lo más profundo de su alma que lo que le están contando no tiene que ver con lo que él ha visto, que durante unos segundos, como le pasó a Santi Camacho, han entrado en otro mundo y han estado observando algo que no saben qué es. Les va a perseguir de por vida. Y cuando te encuentras ese muchacho que igual tiene 60 años, te recuerda con detalle hasta el mínimo, la mínima hebra de pelo que ondeaba en el aire de la tarde de aquel ser que le observaba. Nunca le ha convencido que sea una alucinación. No tenía ningún problema mental. ¿Qué le ocurrió? Seguramente ese hombre deje el mundo de los vivos y nadie le responda a la incógnita de por qué. Con lo cual el tema es profundo, porque hay muchos elegidos, entre comillas, muchos tocados por lo demónico, muchos que han estado delante de eso y que nadie les da una respuesta. Cuando vamos al traumatólogo, o vamos con un dolor de hígado, o vamos con no sé qué al oftalmólogo y nos dan una respuesta, y uno siente que está hablando en el mismo lenguaje, y uno siente que el bálsamo ha funcionado. Con esto no. Con esto hay un enorme vacío, un vacío intensísimo, un vacío que no se llena, porque hemos estado delante de un espejo que vieron nuestros abuelos, tatarabuelos y otras muchas culturas. Eduardo Ontiveros dice, a lo mejor no es que no los veamos, sino que no estamos preparados para verlos. Miguel Ángel Cabral dice, en estos tiempos de realidad tecnológica, fría, metálica, donde la filosofía y el pensar está infravalorado, escuchar el relato apasionado de Iker sobre los 2 daimones es como volver a resintonizar de alguna manera con una parte de nuestra esencia que hemos perdido. Gracias. Pues muchas gracias, porque al final... y muchos estarán pensando, bueno, vaya rollo, están metiéndose estos, pero bueno, y es un día ya cercano a la Noche de las Ánimas que no está nada mal, ¿no?, para reflexionar sobre esto, más allá de los casos concretos, que nos sirven como para dibujar nuestro parámetro. Pero pensad una cosa, y yo lo he pensado y te lo he dicho a ti muchas veces, ¿por qué el público nos ha salvado tantas veces? ¿Por qué el público nos sigue manteniendo aquí, tan extraño, en este mundo tan tecnológico? Pues porque mucha gente que nos escucha siente que estamos intentando llenar este vacío, que nos estamos preguntando por este vacío que existen muchos y que hay esa correlación, porque si no, no tendría ningún sentido. En esta misma realidad no nos permitirían hacer nada. Sí, además es que yo creo que hemos perdido una conexión importante que estamos intentando recuperar y que es lo que estamos hablando aquí. Fíjate, me estaba acordando de un símil que me ponían hace tiempo que es muy interesante. Dentro de unos meses nevará.
Ahora, esperemos que en Madrid, que es muy bonito, se monta la de Dios es Cristo, pero a mí me gusta. Sí, pero se monta cada pitote. Y para ti y para mí, veremos nieve. Punto. Si uno de nosotros es esquiador, podrá distinguir media docena de tipos de nieve, más o menos. Y entonces dirá, pues esto es nieve polvo, esto es nieve dura, En Siberia, los nativos tienen casi 30 palabras para definir la nieve. Hay 30 tipos de nieve. Ellos pueden distinguir esos matices que para nosotros son invisibles. Nosotros simplemente tenemos el concepto de nieve y es nieve. Y es que por mucho que te lo quiera explicar el señor siberiano, es nieve, no ves otra cosa. No ves los tipos, no ves la diferencia. La diferente visión y la complejidad de la visión. Exactamente. ¿No? Eso era lo que tenían los antiguos y lo que hemos perdido nosotros. Matices en la realidad. Y cuando pierdes los matices, aunque la tengas delante, no la ves. Ves simplemente nieve, nada más. Qué genial eres, Santiago Camacho. Es como cuando le dijeron a una persona que yo conozco, oiga, el modelo blanco, pero el blanco es blanco. Y respondió, dígaselo usted a Zurbarán, ¿no? Que manejaba 90 blancos, ¿no? Más o pues menos. parecido. Vamos a hacer una cosa. Después Solo de una cosita, sí, porque venga, hay varias cuéntame. reflexiones sobre el Perfecto. vídeo de la chica que Me está encanta. circulando, A tope. pero por toda la red. Que era un Vamos poco a ver. la punta del iceberg para hablar de este tema tan complejo, pues con este caso. Dos cosas que además yo no me había dado cuenta, pero pues he vuelto a poner el vídeo y es verdad. ¿Y son más intrigantes o más físicas? Más intrigante. No. Vaya por Dios. En el vídeo, por ejemplo, se ve, cuando no se cierran las puertas, que la pared de enfrente es roja. Ujú. Vale, pues en el último tramo del vídeo esa pared se convierte en azul. Cambia completamente. Pero es porque ha subido el ascensor a otra Pero planta, habrá ¿no? cambiado de piso. Claro. Sí, es por eso. O sea, Es por suponemos eso, es por que eso. efectivamente que al cerrarse las puertas y abrirse es que ya directamente ha cambiado Claro. de piso. Y la Pero cámara- creo que es que no se han cerrado las puertas. Sí. Se cierran y se ¿Seguro? vuelven a abrir. Sí, se puede Yo- comprobar. Vamos a hacer una cosa. Me pasa como con la nieve. Yo es que solo recuerdo dos colores. Recuerdo una pared oscura y otra pared naranja. Y otra cosita. Raúl Contreras nos dice, viendo las imágenes, el vídeo del ascensor del Islam, me ha venido a la mente una escena muy parecida a la que sucede en el capítulo 24 de la 5ª temporada de Castle. Sí, Si está podéis mirar inspirado. lo de la chica, se sube al ascensor de un hotel, tiene un comportamiento errático y aparece muerta en el depósito de agua del mismo. Casualidad, imitación. Imitación. Os lo dejo para vosotros. Y les criticaron muchísimo. ¿Qué dices? Pero O sea, Es posterior al capítulo de Castle a Sí. las... Ah. los guionistas se fijaron en esto, les cayó una crítica bastante importante. Y lo que sí que es, que también se ha especulado, muy curioso, es las similitudes de este caso con una película que es Dark Water. Dark Water, que era sí. terrorífica, sí. Muy daimónica también. El cadáver en el depósito de agua, las visiones, parece ser que también hay un ascensor por medio. Agua negra en unos Agua negra. apartamentos. Pero hay una cosa, ¿hay alguna posibilidad, yo lo digo porque, que esto sea un fake? Es decir, que el vídeo que se está dando la vuelta al No mundo parece. sea algo... Sí, que se sea, digamos... cierran las puertas del ascensor, sube a otra Claro, planta. comprobado. claro. Que sea... Porque claro, si los de esta serie Castle han hecho un capítulo, es decir, ¿desde cuándo se conoce este material del vídeo? Se conoce desde, creo que 2 meses después, entonces... Bueno, vale, entonces tendría tiempo sí. para hacerlo. Te cuento. No, yo lo digo porque ya, tal y como está la red, hay que decir, oiga, nosotros dicen que esto es real, pero vaya usted a saber si no hay algún vericueto por ahí extraño. Parece que no. No, ya te digo que esa fue la primera pregunta que me hice, porque me parecía el caso tan raro. Ya cuando se mete Richard Ramírez, la Dalia Negra, digo, no puede ser, o sea, esto no puede ser. Y lo confirmé y efectivamente salía en importantes medios, en NBC, en USA Con el Today, vídeo. etcétera. Vamos a hacer una cosa. Milenio 3 con número, para Milenio 3 responde que tenemos una buena jornada luego, en esta noche especial. Dentro de nada volverán a ser las 2, también un poco daimónico, ¿no? Viaje en el tiempo. En Nave del Misterio, siempre nuestro canal oficial, no tenemos ningún otro, ni Carmen ni yo, el equipo en sí. Luego nuestros miembros sí tienen sus canales, pero Carmen y yo, lo repito, importante, y el programa Nave del Misterio en Facebook, Twitter, Google+, Guillermo León y Diego Marañón, bueno, revolucionando la red con el vídeo y con un montón de opiniones. Pero ¿queréis que vayamos a algo todavía? Sí, de este tipo, es otra cosa, es pura conspiración, pero raro, ¿qué ha pasado esta misma semana? Ah, por cierto, una cosa, mañana a las 11:30 vamos con ese especial del 11S, de verdad, no os lo perdáis.
Tanta gente que nos dice ir más pronto, siempre que vamos más pronto nos damos el hachazo, siempre. ¿Por qué? Porque ir más pronto es competir con todas las películas y demás y es muy complicado, así que hombre, apoyarnos un poco, ¿no? Vamos a las 11:30 en punto, comienza el dossier. Yo creo que es una experiencia sorprendente. No sé, yo no sé qué creer ya con eso, pero que os puede interesar. Mañana en 4, 11:30 de la noche. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Yo no sé si es daimónico, pero es un arrebato como nunca se había visto y que ha dado mucho que hablar. ¿Qué ha pasado, compañero? Pues sí, yo creo que a los miembros del Congreso de Estados Unidos todavía les dura el susto, como a esta chica del ascensor. Ha ocurrido hace simplemente unos días, Iker, la semana pasada. Seguramente que hasta entonces ninguno de nosotros habíamos oído hablar de Diane Reidy. Es una mujer, una taquígrafa del Congreso de Estados Unidos, que lleva 20 años, tomando nota de lo que los legisladores cuentan en ese estrado, 20 años al servicio del gobierno de Estados Unidos, y la semana pasada, durante la votación que, como todos nuestros oyentes sabrán, terminó con la parálisis del gobierno de ese país y que elevó además el techo de deuda, bueno, mientras los miembros del Congreso estaban procediendo a votar, había un pequeño, revuelo, un pequeño receso en las exposiciones. Esta mujer abandona su puesto de taquígrafa y con una tranquilidad pasmosa, casi errática, te diría, al ver el vídeo, llega al estrado y empieza a gritar una serie de cosas de esta manera. Y ¿Quieres que vayamos escuchándolo y tú nos vas contando, vale, Diego? Efectivamente. Venga. He will not be mocked. He will not be mocked. Don't touch me. He will not be mocked. The greatest deception here is this is not one nation under God. It never was. Had it been, it would not have been. No. It would not have been. Diego, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues esta mujer está en el estrado donde habitualmente hablan los congresistas y empieza a gritar versículos extraídos supuestamente de la Biblia que hablan incluso de grupos de poder. Lo que acabamos de oír, la traducción sería más o menos: no os engañéis, él no puede ser burlado. Esta nación nunca ha estado bajo su mandato, no lo ha estado nunca. Lo más decepcionante y el mayor engaño es que este país no está bajo el criterio de Dios, nunca lo ha estado. Y si hubiera sido así, la Constitución no habría sido escrita por masones. Bueno. O sea, imagino que los amigos de la conspiración están que bullen. Vamos a escuchar a un especialista sorprendido con lo que ha ocurrido, ¿no, Diego? Sí, efectivamente, es el corresponsal de Fox News en el Congreso, un hombre que lleva muchos años trabajando allí y que conocía también a esta mujer, bueno, pues debido al roce y a la coincidencia diaria en ese puesto de trabajo. Él explicaba lo que había vivido de esta manera. Sí, yo la conozco, he hablado muchas veces con ella en estos años, suele hacer muchas referencias a Dios durante su trabajo, es muy religiosa y he hablado con muchas personas que están preocupadas aquí en el Congreso. Siempre tiene una sonrisa amable, aquí vemos muchas cosas extrañas, no es raro ver una protesta en el exterior, de vez en cuando hay alguna protesta en el interior de la Cámara, pero encontrarse con algo así en mitad de una gran votación que está llegando a su fin y encima por alguien que trabaja aquí, no creo haber visto nada igual en todos los años que llevo cubriendo la información en el Congreso. La gente estaba asombrada. El Congreso de Estados Unidos es como una gran pequeña comunidad, casi como una ciudad en miniatura donde todo el mundo se conoce. Los miembros de la Cámara, los periodistas, los taquígrafos, nos vemos cada mañana y hablamos. Por ese motivo la conozco desde hace años y por eso todo el mundo está tan sorprendido. Y remarco el contexto de esta noche, en mitad de una gran votación. Es realmente rarísimo, es la única palabra que encuentro. Rarísimo, lo decíamos, Diego. Imagino que el impacto ha sido tremendo, una especie de mensaje medio apocalíptico acusando a sus señorías y por otro lado hablando de grupos de poder y de masones. Efectivamente, en la red ya han aparecido incluso los análisis, se han detectado los versículos de la Biblia a los que hacía referencia y bueno, la verdad es que el vídeo que acabamos de escuchar, ese extracto, acaba con esta mujer siendo reducida, introducida en un ascensor por los miembros de seguridad y bueno, con las manos prácticamente en la boca, llenas de asombro de los congresistas que no pueden creerse lo que están viendo, están atónitos ante esa escena. ¿Qué se dice? ¿Qué se ha dicho de inmediato? ¿Qué versiones más conspiranoicas puede haber, Diego? Bueno, pues las conspiraciones se centran sobre todo en esa referencia a los masones, ya que esta teoría pues ya tiene bastante tiempo y hay diversos grupos que afirman que en la fundación incluso de Estados Unidos como país había un gran número de masones. Se habla de George Washington, de Benjamin Franklin, en fin, los teóricos de la conspiración, yo supongo que Santi también está al corriente de todo esto, creen incluso que bueno, podía hacer referencia a ese discurso de esta
mujer al nuevo orden mundial y que de alguna manera pues había enloquecido. Incluso los medios han hablado de incluso casi una posesión, así lo titulaban. Es tremendo, tiene conexión con el primer caso, es una posesión increíble en un momento concreto de máxima tensión mundial con la cuestión de la deuda en Estados Unidos. Santi, esto da mucho que hablar y desde luego creo que ni el más conspiranoico se pensaba. ¿Os imagináis esto en el Congreso español? Bueno, igual en el Congreso español sí, perfectamente, es muy posible. No tengo ningún problema es muy posible en imaginármelo. Es muy posible, pero en Estados Unidos no. Bueno, esto tiene dos análisis. Efectivamente, primero lo que dice y luego lo que pasó. El primer análisis es que esta señora, en cierto sentido, tiene razón. Es decir, que la fundación de los Estados Unidos es prácticamente 100% pero masónica. ¿por qué ahora, en este momento? Pues eso es un hecho histórico, o sea, no es incontrovertible. No, pero si digo decirlo ahora, Santi. Decirlo ahora. En la tele. Ahora viene esa es la segunda parte, o el segundo análisis. Yo cuando puse en Twitter esto hace algo, cuando sucedió, yo hacía un vaticinio que decía, estas cosas van a pasar más a menudo. Ese era el comentario que hacía yo a la noticia. Y lo decía porque... Bueno, pues mira, me lo vas a contar luego. Vale. Porque es muy Santi, porque es muy interesante. Me dejas con la incógnita. Este Santi es un maestro, ¿eh? Dice, esto de ir pasando más a menudo. ¿Qué significa eso? ¿Es un estallido del inconsciente colectivo del que estábamos hablando? ¿Está llegando un momento del despertar de muchas personas? ¿O de la paranoia de muchas personas? ¿De la incredulidad de muchas personas? ¿De la desconexión? Hablábamos de desconexión con naturaleza. Pues imaginaos la desconexión con el mundo de lo político, de lo que nos gobiernan. La gente está harta. Claro, en Estados Unidos no estamos acostumbrados a esto. ¿Qué dicen los conspiranoicos? Bueno, pues luego nos lo cuenta Santi. Y ojo, que tenemos especial hornada jugosa de verdad, lo vais a ver, de Minuto Responde. Tenemos unos informes sobre ovnis en el mundo, que ha habido una serie de casos esta semana en otra, maravillosos. Tenemos una cosa que nos trae Javier Pérez Campos. En Estados Unidos, de casas con crímenes y de lo que ocurre con las agencias y de lo que pasa en ocasiones, que es sorprendente y escalofriante. Y tenemos muchísimas cosas, uno de los nuestros, días de pánico, en fin, de todo. Ahora nuestros compañeros con toda la información de lo que ha ocurrido y después vuelve Milenio 3.